B para los linfomas que tienen linfocitos B, HLR para los que tienen linfocitos B y CD21 para los que tienen linfocitos también B. Entonces, esto permite identificar qué linfocitos son los que están proliferando. Si son los que están muy inmaduros, los que están dentro de la médula ósea que no han salido a la circulación, o son los que ya maduraron y salieron a la circulación. Entonces, en todos estos linfocitos que proliferan, va a haber de acuerdo a esa clasificación inmunológica, va a haber unos que son linfomas agudos, o sea, unos linfomas, ¿cómo se llama? Linfomas malignos, que se manifiestan con masas sólidas, y otros que se van a ver en la sangre periférica, que son leucemias linfocíticas crónicas. Entonces, aquí vamos a mirar aquí primero lo que es un ganglio linfático. El ganglio linfático tiene una parte muy importante acá que se llama cápsula. ¿Para qué es importante esto para ustedes? Porque en la parte, cuando una persona le sale, hay diferentes grupos de ganglios cervicales, axilares, epitocleares, inguinales. Entonces, cuando una persona le salen al mismo tiempo 2 o 3 regiones agrandados, los ganglios, entonces la persona enseguida piensa en lo peor, que tiene una proliferación maligna. Pero esa circunstancia puede ser reproducida por unas situaciones reactivas que se parecen a las malignas cister malignas. Entonces se llaman linfadenopatías reactivas que simulan malignidad. Dentro de esas, las más frecuentes son las ocasionadas por los virus, pero también lo puede ocasionar las bacterias como la tuberculosis, como la lepra, la pueden ocasionar otras bacterias como el monococo, la puede ocasionar otras bacterias como la sífilis, también los hongos, la micosis profunda, también la reacción a algunas drogas. Entonces, esa particularidad de que el agrandamiento del ganglio lo puede ocasionar una lesión real, puede ser una forma reactiva ante una injuria, o puede ser un crecimiento neoplásico, nos compromete a nosotros a conocer el ganglio linfático y a manejarlo adecuadamente. ¿Y qué es importante para el manejo adecuado del ganglio? Entonces, hay una estructura muy importante que yo quisiera realzar, que se llama cápsula. Entonces, me voy a proyectar al futuro cuando ustedes sean ya unos médicos generales, o sean que tengan habilidad quirúrgica y estén en un territorio, y entonces quieran utilizar la biopsia de un ganglio linfático para el diagnóstico de qué es lo que tienen, un territorio de esos naturales alejados, o cuando ya sean ustedes residentes de cirugía, o sean laparoscopistas, radiólogos intervencionistas, cirujanos generales, cirujanos de tórax, y vayan a hacer este procedimiento, tener en cuenta el cuidado del ganglio linfático de esta estructura que se llama cápsula. ¿Sí? Entonces, el ganglio linfático está medido ahí, los que están creciendo. Entonces, o sea, el cirujano oncólogo. Entonces, está rodeado de grasa. Entonces, hay una persona que, por ejemplo, para adornar más el procedimiento, cogen la tijerita y le quitan lo peluquean, le quitan la grasa. Ese es un error graso. La grasa se necesita estar allí, porque la grasa le va a facilitar al patólogo el análisis de esta estructura que se llama cápsula. ¿Qué implica para nosotros la cápsula? La cápsula implica para nosotros la discriminación entre una lesión reactiva y una lesión proliferativa, porque en la cápsula la mayoría de las lesiones que simulan linfoma maligno, pero no son linfoma maligno, ¿sí?, que se pueden parecer mucho al linfoma maligno, pero no son linfoma maligno, van a engrosar la cápsula, la van a reforzar, la van a volver, ¿cómo se llama?
visible al microscopio, va a haber una fibrosis, una capa fibrosa densa. Las que tienen neoplasia maligna en los ganglios linfáticos, todo lo contrario, la destruyen, la borran, se extienden más allá de la cápsula, se extienden más allá. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que la persona, por lo menos cuando va a hacer un procedimiento de esto de sacar un ganglio linfático, lo tiene que tener el frasquito con formol al lado, para que una vez saque el ganglio linfático lo meta en el frasquito con formol. Si está en un territorio apartado, no tiene formol en el momento, métalo en solución salina, pero no lo deje en una gasa, porque si lo deja en una gasa o lo deja en un frasco solo, si tiene solución salina, la tos la tiene que pasar a formol, pero si no tiene formol, sí nos llevó pinanga, porque la cápsula la vamos a perder como referente. Entonces la cápsula no se va a preservar, entonces no nos va a ayudar a distinguir unas lesiones muy difíciles de un linfoma maligno, ¿sí? Entonces esto es importante, quiero decir, si van a hacer procedimientos, tengan a la mano el tejido, el frasquito con el formol para meter el ganglio linfático allí, porque esta estructura es fundamental. Entonces aquí está la capa cortical donde están los linfocitos B, ¿no?, que son los del banco puro, y en el centro germinal están las células que procesan los antígenos para que los linfocitos del manto puro lo deglutan, lo acaben, lo destruyan. Entonces estamos aquí en la parte cortical. Aquí es la parte medular, que ya son unos antígenos que necesitan más tiempo de procesamiento, de maduración para ser fagocitados. Y aquí está la circulación linfática. Entonces, a través de estos ganglios viajan las neoplasias malignas epiteliales, como se lo he comentado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Es un ganglio alterado, grande. Un ganglio no mide más de 0.8 centímetros, de 0.6 a 0.5 o de 0.5 a 0.8. Un ganglio neoplásico o invadido o alterado mide más de 1.5. Entonces, este es un ganglio alterado, anómalo. Mire usted, tiene una coloración pardo clara, marroncito, carmelito, como lo quieran llamar. El ganglio normalmente es de una coloración amarillo pálido, ¿sí? Entonces, ese ganglio alterado, si lo cortamos, va a tener estas rugosidades, va a tener depresiones, va a tener áreas hemorrágicas, ¿sí me entienden? Entonces, estos ganglios, ¿qué vamos a tener entonces en el ganglio? Lo que yo le digo, unas inflamaciones agudas y unas inflamaciones crónicas. Ambas van a alertar al clínico. Se va el tipo a pensar que como tiene la región axilar y la región axilar, la región cervical, la región hipertronclear, la región inguinal al mismo tiempo cogido, entonces la gente va a decir, mierda, tiene un proceso, un linfoma maligno, tiene una neoplasia maligna vesicular, sí, tiene una leucemia. Entonces necesitamos primero conocer. Entonces, aguda, el ejemplo que les puse, la piodermitis, o aquí, sinusitis, otitis, faringitis y todo, vamos a tener ganglios submaxilares, cervicales posteriores. Tenemos una foliculitis, un barro aquí, que no nos hemos sacado, una foliculitis. Tenemos enseguida el ganglio acá, una bolita dura acá, porque hay un drenaje directo. Entonces, los ganglios regionales como parto conjuntivo son dolorosos, ¿sí? Algunas veces dan fiebre, ¿sí? Entonces es linfadenitis aguda, ¿no? Entonces, dentro de la linfadenitis aguda, por ejemplo, está los que se van a casar con liebres y conejos, les da una vaina que se llama la Bacteroidetes pestis, entonces que necrosa los ganglios, entonces duele, los ganglios son cauchosos, los corta uno y son negros, ¿sí? Pero hay otros ganglios que las crónicas. Entonces el que sufre de amigdalitis crónica, ¿sí?, que tiene el estreptococo, que no se lo ha erradicado, o se besa con otra persona que tiene faringitis, que tiene estreptococo y se lo pasa. Entonces esa persona le va a salir una adenopatia acá, ¿sí? Entonces ya va a medir más de 0.8, un centímetro. Entonces esa que va
lo sacan. ¿Por qué? Porque piensan que hay un linfoma, tiene 40, 45, 35, 28 años, ¿sí? Tiene fiebre, tiene calofrío, entonces le sacan el ganglio linfático. Entonces, no, existe esto que se reporta hiperplasia. Entonces hay varias clases de hiperplasia, folicular y sinusal son las dos más frecuentes. La sinusal y la folicular. La paracortical es muy infrecuente porque es debida a las células T, las que son predominantes. Entonces, en las células, ¿cómo se llama? Las hiperplasias no pueden dar un cuadro que se parezca, como en este caso, no hay folículos como lo que le muestra la doctora Sandra López en apéndice, en faringoamigdalitis, no hay folículos, ¿sí? No hay folículos con los centros terminales, entonces ¿qué hacemos nosotros? Si no hay folículos con los centros terminales, entonces decimos que lo estamos utilizando mal, los folículos honestos. Entonces, en estos cambios, entonces, ¿quién puede ocasionar esto acá? Los cambios reactivos. Entonces, una mononucleosis infecciosa, ¿sí? Que ustedes saben que es producida por el virus de Epstein-Barr, que es la enfermedad del beso, que es una célula que llega y coge los linfocitos B y los inmortaliza. ¿Qué quiere inmortalizar? Los señala. Entonces, usted va a una fiesta de 15 años. En la fiesta de 15 años se da el primer beso con la novia, con el novio que le gusta, o el novio con la peladita que le gusta, se da y el tipo se brota completamente de ganglio linfático, ¿sí? Se llena de ganglio linfático, lo finaliza, le da fiebre, le da mialgia, le da esta vaina, piensa en lo peor, y entonces le mandan a hacer la prueba. ¿Qué prueba? Eso no le da a los pobres, le da a los estratos medio altos o altos. Entonces, ¿qué le pasa a ellos? Entonces, se le manda a hacer la sangre periférica, sale unos linfocitos que le parecen a unos monocitos. Se le mandan a hacer los anticuerpos anticácides, que es una prueba más sofisticada, que si sale positivo, está infectada por el virus de Epstein-Barr. Pero resulta que eso le pasó a usted en la juventud. Sí, en la etapa joven, 15 años, 14 años. Usted llegó aquí a la universidad y se fue para una fiesta y conoció una compañera y se gustaron aquí. Ninguno le va a preguntar a la otra, ¿tú tuviste esto? ¿Tú tuviste nada? Eso quedó ya en el olvido. Entonces usted se tropieza con un compañero de usted que también tiene eso, vino de este para aquí. Entonces se besan. Entonces se reactivan los cambios que quedaron ya, reaccionan otra vez a esto, llenándose los ganglios linfáticos otra vez. Entonces, antes de tomarle una muestra para hacer el diagnóstico, una cosa es que hay que mandar a hacer estos exámenes. Porque un examen de estos en una persona que no tenga entrenamiento le pone linfoma maligno difuso de células grandes, de células grandes. Y entonces le dan tratamiento de quimioterapia, radioterapia, y la persona puede morir por una consecuencia de un tratamiento injustamente asignado. Entonces, antes de esto, de pensar en la malignidad, hay que saber las causas que se parecen, que pueden dar un parecido a los linfomas y no son linfomas, ¿sí? Entonces, para eso sirve esto, conocer esto. No es de que voy a sacarte de loca la primera, no, hay que mandar el BRL, hay que mandar las otras cosas, hay que mandar esto. Entonces, una de estas cosas es esto. Ahora, este es un ganglio que tiene necrosis. ¿Quién produce necrosis? La metástasis produce necrosis, pero también lo produce la tuberculosis. ¿Sí? Usted está en Nariño, están esas costas allá del Pacífico, de allá, de esos pueblos allá alejados, del Gordo, del Cauca, allá, de todas partes por allá. Entonces usted puede aparecer en un niñito, ya es, afortunadamente la han erradicado, pero la tuberculosis, la primera manifestación que daba era unas adenopatías cervicales y las adenopatías se fistulizaban. Haga de cuenta que usted tiene un frasco de polvón, entonces usted no le pone la tapa al polvón después de haberla cortado con una tijerita
o al pega, EGA, cemento duco, lo que se usa en gota mágica, usted la deja allá al medio ambiente, usted que va a ver una parte rugosa, estirada. Pues así pasaba con los cambios en los niños africanos y en los niños de zonas deprimidas cuando le daba tuberculosis. Eso se llamaba escrofuloderma. Afortunadamente ya no existe, pero aún así hay adenopatías mediastinales o aquí cervicales en las cuales se las mandan a uno pensando que es un tumor y resulta que es una tuberculosis, ¿no? Ahora, hay una condición epidemiológica. Eso me pasó a mí la otra vez, me iba a pegar un cirujano, o la mujer era banquera, y entonces era gerente de una corporación de ahorro y vivienda, porque al niño el pediatra le encontró unas adenopatías aquí, pero vivían aquí en Villa Carpeta. Entonces le sacaron el ganglio al niño. Dijeron pues que yo tengo un entrenamiento en eso, estaba en la clínica autónoma. Entonces cuando le saqué el entrenamiento, ¿qué vi yo? Según la gigante multinucleada y mi necrosis de calcificación, que era una tuberculosis. Entonces me llamó la mamá preocupadísima, que era la gerente del banco, y le dije yo, no hay nada malo, pero yo necesito, quiero que conversar con ustedes, ¿no? Entonces no le quise decir, ya está bien, no es maligno, tiene tratamiento. Entonces se fueron los dos para allá, para la clínica. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que tiene que ser algo confidencial. Y mire, aquí está el tejido, aquí está el bloque, aquí está la lámina, en lo que yo conozco que hay una tuberculosis. ¿Usted cómo no será que se habrá confundido? ¿Cómo se le ocurre que nosotros, que somos miembros del club, que trabajamos, que vivimos allá en la tuberculosis? Pues le dije yo, bueno. Entonces me permitieron una pregunta. Le digo yo, ¿quién cuida al niño? Una muchacha. ¿Hace cuánto tiene esa muchacha? Digo, tiene 3 o 4 años. ¿Dónde vive esa muchacha? Ella vive allá en Villa, no sé qué vaina, un sector cerca de Soledad, es muy buena. Y ustedes han preguntado si en esa casa hay tuberculosis. No, nada errado tenga porque es de una familia desplazada de Sucre. Bueno, entonces hagan una radiografía de la muchacha. Puede tener, ustedes fueron allá, había tuberculosis en esa casa. Entonces la muchacha, que es la que baña al niño, la que le da las coladas, la que le da el teterito y todo, ella también le coge cariño al niño. Entonces ella no puede privarse de darle un besito porque el niño se coma toda la comida y vaya gordito y todas esas cosas, ¿sí o no? Entonces se presenta un cambio en los vectores tradicionales, porque de dónde vienen las muchachas de servicio con las que pasa la mayoría de la gente. No vienen de aquí de Villa Carpeta, no viven aquí. ¿De dónde vienen? De los barrios populares. ¿Qué traen? Traen estreptococia, traen enfermedades y traen estas cosas. Entonces, yo les dije así, les entregué el tejido, vayan y comprueben, lo lleven a Estados Unidos, lleven a Bogotá, lleven a otras personas, pero aquí está el tejido. Esto es una tuberculosis. Entonces, ya pues me pidió una excusa y todo. No, la labor mía como médico es conocer la epidemiología. Yo soy profesor aquí, enseño hace 27 años, yo le enseño a mis estudiantes esto. Y estoy planteando esto, no te deja conversar. Esto, ¿no? Porque la gente, pues, sí, pongo a decirle, porque le pongo a decirle lo que me viene a mí, aquí, lo de Puraina no me pegaron ese día. Yo después llamé al pediatra que me recomendó y dije, mira, casi me pega por esta vaina. Y entonces me dijo, oye, qué interesante, he aprendido, yo nunca me he imaginado eso. Qué explicación tan importante sociológica la que me has dado. Me llamó el pediatra a agradecerme, era un pediatra oncólogo. Me llamó a agradecerme la explicación que yo le había dado a él. Digo, a mí nunca se me había pasado de. Entonces, es bueno compartir esta experiencia con ustedes. Porque si no se comparte, ustedes no se sitúan en qué parte de aquí. Entonces, este es uno de los procesos, una lengua neurologizante, ¿ok? Bueno, entonces miren ustedes, ya estas neoplasias, entonces miren ustedes las leucemias son sarcomas también,
¿sí? Pero la sangre son células que circulan en la sangre periférica. En el linfoma no, solamente cuando ya está muy avanzado es que circula una célula linfomatosa en la sangre. En la leucemia, ¿cómo se divide? En mieloides y linfoides. Las linfoides son 3 tipos, L1, L2 y L3. En las mieloides son 7 tipos. No, esa será una parte de la integración que yo les hablaré de leucemia. La clase hoy es linfoide, vamos a hablar de los linfomas. Entonces, los linfomas, ¿qué son? No son sino masas sólidas, masas, morro, bulto, en el ganglio linfático o en los ciclos extraganglionares. ¿Cuáles son los ciclos extraganglionares? Vaso, hígado, intestino, cerebro, glándula sumacular, parótida, sublinguales, laringe, tráquea, pulmón, ¿sí? Todo eso son huesos, son extraganglionares. Entonces, estos son los linfomas que hay ahí. Entonces, se dividen en 2 clases los linfomas, ¿sí? Uno que se llama enfermedad de Hodgkin y otro no Hodgkin. Clínicamente, los no Hodgkin se presentan en los sitios extraganglionares, vaso, hígado, placas de Peyé, intestino, ciego, apéndice, pulmón, cerebro, hueso, ¿sí? Los linfomas no Hodgkin son más dados a presentarse allá. Los Hodgkin, ¿dónde se presentan? Dentro del ganglio linfático. ¿Cuál tiene mejor? ¿Por qué se diferencian ahí? Porque la enfermedad de Hodgkin tiene mucho menos pronóstico que esto. ¿Por qué? Se curan. Hay unos subtipos de estos que se curan completamente. El más frecuente justamente se cura, se llama esclerosis nodular. Yo tuve un compañero que le dio eso, se fue para Francia a especializar con el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. Duró 30 años, ¿verdad? A los 30 años sí, ya 30 años de sobrevida, le apareció un linfoma no Hodgkin y ese sí lo mató, pero los 30 años, ¿qué no haces tú en 30 años? ¿Cuántas veces no te casas en 30 años? ¿Cuántos hijos no tienes en 30 años? ¿Cuántos países no conoces? Mucho allá en Francia, pero después de 30 años el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. Entonces, por eso es que se dividen estos dos en esto. Aquí en Barranquilla, miren ustedes, hay extraganglionares, no Hodgkin y Hodgkin. Entonces, los no Hodgkin son mayoría aquí en Barranquilla, según este estudio que hizo en el Seguro Social, uno de los profesores aquí muy buenos, que duró 30 años aquí en la universidad, el doctor Jesús Pérez. Entonces, miren los linfomas, ¿cómo son? Los linfocitos normalmente son una célula redonda, ovalada, muy poco citoplasma. Los núcleos son muy parecidos. En los linfomas, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Tenemos linfomas que son tenemos linfomas que son extremadamente infrecuentes. ¿Sí? Esto, mire, en forma de raqueta, en forma de bate, en forma, uno tiene unos pelos como este, otro tiene acá. ¿Sí? Entonces aquí hay una célula muy grande. ¿Sí? Esta célula que es una célula endotelial. Entonces hay unos linfomas. Cuando la célula que está proliferando, el linfocito que está proliferando, es del tamaño de la célula endotelial, se llama linfoma de células grandes. Cuando es menor, de célula pequeña. ¿Sí? Entonces, estos linfomas van a tener, entre más tengan estos, que son mitosis, ¿sí? Más se reproducen más rápido. Los linfomas tienen la característica de generar, entonces, ¿qué? Fiebre, con escalofrío, malestar general, anemia, dolores, ¿sí? Sudoraciones nocturnas. Si tienen esas manifestaciones que le digo yo, fiebre con escalofrío, sudoraciones nocturnas,
pérdida de apetito. Y esto, los clínicos, los oncólogos, los hematólogos dicen síntomas B. Pero hay unos linfomas en los cuales no hay esos signos, no hay esos síntomas, no hay esas manifestaciones, pasan silenciosos, cagachi. Entonces, cuando tienen síntomas B, quiere decir que son de alto grado. Estas son una mitosis terrible acá, ¿sí? Tienen nucleolo. Entonces, estos son linfomas de células grandes, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede haber linfocitos también? En la piel. Estos, lo de la piel, son silenciosos, calladitos, no generan fiebre, no generan escalofrío, rascan, les mandan crema y se atenúan, pero están ahí, están quietecitos ahí, no dan fiebre con escalofrío, pérdida de peso, anemia, no lo dan. No. Entonces, estos linfomas, hay diferentes hitos históricos. La enfermedad de Hodgkin se llama por un cirujano que se llamaba Thomas Hodgkin. Thomas Hodgkin era un cirujano británico que encontró que la población que estaba en la población, ¿cómo se llama? En la población, ¿cómo se llama la población? United Estados, Gran Bretaña fue un país muy colonizador de Asia, de la reina de los mares colonizado, la India, todo Asia, también África. Entonces, en esos trabajadores los ponían a trabajar 20, 24, 20 horas irracionales en los muelles y otras cosas. Este era un médico muy sensible que se compadecía mucho de ellos y empezó a notar este cirujano que esas personas morían rápidamente con un hígado y unos vasos agrandados y también con lo que identificaba como unas masas cervicales que eran